¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. De nuevo tenemos premio, el episodio 145, que sale el 5 de diciembre. Hoy hablamos de la diferencia entre usuarios e ingenieros, del sentido de la escuela cuando la IA escribe y resuelve tareas, de cómo empresas y economía ya cambian con la inteligencia artificial, de los riesgos de chatbots en salud mental en países del tercer mundo, de las alucinaciones y las responsabilidades profesionales. Escucharemos un nuevo episodio de Píldoras para el Pensamiento con Vera López. Guillermo Antón, el profesor productivo, nos pone al día de noticias y nos va a enseñar a usar las tarjetas y cuestionarios en Notebook LM antes de que se les ocurran más cosas. Jesús Rivas de redacta.me nos dará otra edupíldora sobre uso racional de la inteligencia artificial educativa y terminaremos con la sección de los acertijos peliculeros. ¿Te vienes? Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Cada semana que pasa queda más claro que ya no hablamos sobre inteligencia artificial, sino dentro de ella. La vivimos en el trabajo, en casa, en el instituto, y la escuela sigue sin tener claro qué hacer con este invitado que no se va ni se va a ir. Por un lado, Rohan Mistry en Towards AI nos da un buen jarro de agua fría. La mayoría no somos ingenieros de IA, somos consumidores de IA. Distingue entre quien escribe prompts y copia-pega resultados, como yo, y quien diseña modelos, despliega sistemas y los mantiene vivos en producción. Y ahí no me incluyo yo. Si ya esa brecha técnica es enorme, en educación corremos el riesgo de crear otra, la de un alumnado que usa la IA todo el día, rima, y un sistema educativo que hace como si no existiera. Miriam Saute va más allá. Si la IA puede escribir ensayos, resolver problemas y hasta humanizar los textos con erratas falsas, ¿para qué sirve entonces la escuela? Quizá baste con cambiar la pregunta, dejar de medir el éxito solo en notas y empleos y empezar a mirar si el alumnado desarrolla curiosidad y capacidad de aprender cosas nuevas durante toda la vida. Los 4 modos de implicación de Winthrop, pasajeros, triunfadores, resistentes y exploradores, son un espejo. La IA hace muy fácil vivir en modo pasajero, entregar tareas impecables sin aprender casi nada sin el casi. Howard Bloom tira a dar los deberes. Con un 84% de estudiantes de secundaria usando la IA para las tareas, el problema ya no es si copian o no, sino si tiene sentido seguir mandando el mismo tipo de deberes. Algunos docentes tiran la toalla y eliminan tareas para casa. Otros, como la maestra Libby Rosenbaum, las reinventan. Menos fichas mecánicas, más actividades breves ligadas a la vida real, más peso para la lectura y la conversación en clase. Mientras tanto, fuera de la escuela, la rueda sigue girando. Nosotros somos los hámster. El informe de McKinsey sobre el estado de la IA en 2025 muestra empresas que ya usan inteligencia artificial en varias áreas, que empiezan a notar mejoras en costes y en ingresos, y que hablan abiertamente de transformar sus flujos de trabajo. No está todo hecho, la mayoría siguen en fase piloto, pero los alumnos aventajados ya tratan la inteligencia artificial como palanca de cambio, no como un juguetito. Y aquí en España, Serafí del Arco recoge el informe de Goldman Sachs que rompe el tópico de sol y turismo. Crece el empleo de alto valor añadido, hay más programadores e ingenieros que camareros, y las empresas españolas están adoptando la inteligencia artificial más rápidamente que Italia, Francia o Irlanda. La productividad por hora sube y parte de esa mejora tiene que ver con la IA. Es decir, el mercado laboral al que irán nuestros alumnos sí se está moviendo con la IA. La pregunta es si la escuela los prepara para vivir en ese mundo o para uno que ya no existe.
En paralelo, la IA se ha colado en un terreno mucho más delicado, la salud mental. Otra vez, pero en este caso en el tercer mundo, con claras implicaciones en lo que puede significar para cerrar la brecha digital o no. Fátima Hamid nos lleva a África, donde los jóvenes recurren a chatbots porque no hay psicólogos o porque el estigma les impide pedir ayuda. Para muchos, la IA es un antídoto contra la soledad. Siempre disponible, no juzga, ayuda a organizarse en épocas de exámenes. La doctora Yesoto Funi avisa, la IA no entiende del todo el contexto cultural, puede aislar más todavía y en situaciones de riesgo no puede intervenir como una persona. Como vuelve a recordar Enrique Dans, las alucinaciones siguen a la orden del día. Cuando un abogado presenta ante un juez un escrito lleno de citas inventadas por un modelo, el problema no es el modelo. Es el profesional que no ha hecho bien su trabajo. Dans lo resume sin adornos. La IA puede ayudarte, pero no te exime de verificar, entender y asumir la responsabilidad. Decir, es que la máquina se equivocó, es el equivalente a mi perro se ha comido los deberes. Y eso nos devuelve al aula. No podemos tomar decisiones sobre la IA desde el miedo o los tópicos, sino desde el conocimiento. Entender qué hace, qué no hace, dónde falla y cómo se supervisa. Solo así tiene sentido explorar posibilidades y a partir de ahí poner límites. En ese contexto se entiende mejor la decisión de David Cutler en «La IA no tiene sitio en mi aula», después de comprobar cómo ChatGPT 5 puede imitar casi a la perfección la voz de sus alumnos, apuesta por más escritura en clase en condiciones controladas y menos trabajos largos en casa. Renuncia a parte del temario, pero gana algo mucho más coherente con todo lo que venimos contando. Ver pensar a su alumnado en tiempo real. Ni el entusiasmo ingenuo ni la prohibición total valen. Lo único que sirve es algo mucho más lento, menos espectacular y bastante más exigente. Cambiar cómo enseñamos, cómo acompañamos y cómo pensamos la tecnología con nuestro alumnado. La solución, educación con mayúscula y tilde en la O. Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar, cómo en el chat vamos a explorar. Con redacta.me Jesús Rivas nos viene a enseñar. Suena la melodía de redacta.me y ya tenemos aquí a don Jesús Rivas dispuesto una semana más a darnos una sabia píldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. Hoy quiero hablarte de la paradoja de la IA, y es que aunque los números sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de docentes y alumnos siguen subiendo, no están haciéndolo en la misma proporción la adopción de herramientas especializadas en el ámbito educativo. En España, un sorprendente 92% de los estudiantes universitarios han utilizado herramientas de IA, con un 89% utilizando chatbots para tareas académicas. La actitud hacia la IA es positiva, con más del 83% impresionados por sus capacidades y cerca de un 75% interesados en integrarlas en su vida diaria. Respecto a los profesores, cerca del 60% ya integran la IA en sus tareas docentes diarias, reflejando una tendencia similar a nivel mundial, donde se estima que el 85% de los profesores usará IA antes de que finalice 2025. Los beneficios de las herramientas de IA especializadas están muy claros, ya que ofrecen un aprendizaje personalizado y mejoran la motivación estudiantil. Se ha demostrado que los estudiantes pueden aprender el doble en menos tiempo. En el plano docente, estas herramientas facilitan la preparación y corrección de clases, ahorrando tiempo y mejorando la interacción con los alumnos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para adoptar herramientas de IA especializadas en el sector educativo? En primer lugar, hablamos de falta de formación y directrices. Muchos docentes y centros carecen de políticas claras y capacidades para integrar la IA. En Estados Unidos, solo el 19% de los profesores trabaja en lugares con políticas de IA establecidas. La mayoría no ha recibido capacitación formal, siendo en gran parte autodidactas. En el caso de España, la adopción es informal y a menudo liderada por iniciativas individuales, sin directrices claras. Esto lleva a inseguridad y a que algunos educadores eviten su uso por precaución, limitando así la difusión. En segundo lugar, hay unas preocupaciones éticas y pedagógicas claras.
Existen preocupaciones sobre el impacto negativo de la IA en las habilidades estudiantiles como el pensamiento independiente y crítico. Y también se teme que la IA afecte a la persistencia para resolver problemas e incluso a la integridad académica. Para los docentes hay inquietudes sobre el riesgo a su rol profesional. Cuestiones sobre privacidad de datos y posibles sesgos de IA incrementan además la desconfianza, manteniendo una resistencia cultural significativa al uso de la IA en educación. También hay que mencionar la usabilidad e integración deficiente. La falta de integración fluida de herramientas de IA en plataformas educativas existentes desincentiva su adopción. Si los usuarios deben cambiar a plataformas poco conocidas o si la experiencia de usuario no es intuitiva, pueden preferir soluciones conocidas como ChatGPT. Aunque existen intentos de mejorar la integración, como en nuestro caso es nuestra plataforma MariaChat, la carencia de comunicación y promoción de estas herramientas limita su uso. Por último, tenemos que hablar de los recursos y contenidos iniciales limitados. Es decir, para ser efectivas, las herramientas de IA deben contener contenidos relevantes alineados con los objetivos del curso. La configuración inicial implica esfuerzo y si no se realiza bien, lleva a que las respuestas puedan ser poco precisas o relevantes. Sin una adecuada implementación y supervisión, es difícil que se genere confianza en estas herramientas, limitando así su adopción. En síntesis, Luis, la adopción baja de asistentes de inteligencia artificial especializados no significa falta de interés, sino la presencia de obstáculos formativos, culturales y técnicos. Superarlos requerirá acciones deliberadas que aborden las competencias digitales de los educadores, establezcan marcos de uso seguro y demuestren de forma palpable el valor añadido de estas herramientas en la experiencia educativa diaria. Y esto es justo lo que estamos haciendo con nuestra plataforma MariaChat para crear, personalizar y gestionar asistentes de inteligencia artificial para educación. Está claro que la IA ofrece oportunidades transformadoras para el aprendizaje y la enseñanza, prometiendo un futuro donde la educación será personalizada y eficiente. Sin embargo, para liberar todo su potencial, las instituciones educativas deben superar desafíos críticos y adaptar sus políticas y formación a este nuevo paradigma. Hasta la semana que viene, Luis. En el primer viernes del mes de diciembre damos la bienvenida a un nuevo episodio de Píldoras para el Pensamiento, de la mano de Vera López. Pero me vais a permitir que me ahorre la presentación porque ella se las apaña sola. Adelante, Vera. Muy buenas, soy Vera López y en este capítulo de Píldoras para el Pensamiento os traigo una reflexión profunda sobre la crisis de la competencia y la tiranía del pensamiento crítico artificial en el contexto de la formación profesional de grado medio. Si estamos hoy aquí, escuchando este podcast, frente a la inmensidad de la tarea educativa, es porque compartimos una preocupación fundamental, el amor por el mundo y la responsabilidad hacia los recién llegados que intentan habitarlo. Hoy quiero hablarles de una contradicción, una grieta silenciosa que se ha abierto en el corazón de nuestra formación profesional, concretamente en la rama sanitaria, pero es aplicable a otras ramas. Y quiero poner el foco, a modo de ejemplo, porque lo estoy viviendo, en el grado medio, donde formamos a quienes mañana sostendrán la vida en sus manos, es decir, a los técnicos en emergencias sanitarias. Y no quiero hablar de cualquier módulo, concretamente quiero hablaros del proyecto intermodular. Sobre el papel es una idea bastante noble, unificar saberes, integrar la técnica con la práctica, pero debemos mirar la realidad a la cara, sin sentimentalismo. Nos enfrentamos a un sistema educativo previo, la educación secundaria obligatoria, que ha abdicado de su autoridad. Un sistema que, en un intento malentendido de inclusión, ha permitido titular a estudiantes con competencias cada vez más frágiles. Nos encontramos con alumnos que llegan a nuestras aulas con dificultades severas en la comprensión lectora, incapaces de hilar un discurso escrito coherentemente. Han sido entrenados para la respuesta corta, para el estímulo inmediato y sin embargo ahora, en un giro dramático, el sistema les exige situarse en la cúspide de la taxonomía de Bloom. Les pedimos que creen, que evalúen, que diseñen. Antes apenas se les pedía categorizar la información dada. Ahora les exigimos pensamiento crítico e integración de saberes. Es como pedirle a alguien que construya una catedral cuando apenas se le ha enseñado a colocar un ladrillo sobre otro. Y esto ocurre en un momento histórico singular, en la era de la inteligencia artificial. Aquí reside el peligro y el reto para los profesores. ¿Cómo pedimos pensamiento crítico a una generación a la que el propio sistema no ha enseñado a ser crítica, sino meramente a probar?
Y más aún, ¿cómo lo hacemos cuando tienen en su bolsillo una máquina capaz de generar respuestas infinitas que simulan el pensamiento? En el caso que nos ocupa, el de las emergencias sanitarias, en mi contexto concreto, les he pedido que diseñen una actuación de una unidad de soporte vital básico. Pues esto no es un juego académico, es un ensayo sobre la vida y la muerte. Si el alumnado no comprende lo que lee, es decir, no entiende los protocolos, si no sabe estructurar su pensamiento y recurre a la inteligencia artificial para que piense por él, no estamos formando profesionales, estamos ante la banalidad del mal en su versión educativa, la renuncia a pensar por uno mismo, como diría Hannah Arendt. Si permitimos que la IA sustituya al juicio humano, si dejamos que el algoritmo decida el protocolo sin que el alumno entienda el porqué de cada compresión torácica, por poner un ejemplo, no estamos graduando técnicos, estamos generando, y perdone francamente la crudeza, con todo mi respeto a los primates, estamos generando chimpancés autómatas. Seres que imitan la acción humana, que pulsan botones y repiten protocolos, pero que han vaciado su acción de significado y de responsabilidad moral. Y en la sanidad, la ausencia de pensamiento es el prólogo de la tragedia. Por tanto, ¿qué podemos hacer los profesores ante esta situación, ante esta brecha? No podemos arreglar en un año lo que el sistema ha erosionado en 10, pero podemos actuar. Aquí os aporto algunas pautas a la hora de tutorizar este gran abismo. El primer eslabón que podemos plantearnos es el andamiaje del pensamiento. No se debe de empezar lanzándoles al vacío, hagan un proyecto. Debemos ser arquitectos de su estructura mental. Para ello, tenemos que desglosarles la complejidad. Primero pedimos un escenario, luego la valoración inicial, luego la decisión, es decir, hasta que sean en ello una actuación compleja y completa. La oralidad como filtro de la verdad sería tu punto. Ante la duda de si lo han escrito ellos o una máquina, conversemos con el alumno. El pensamiento se manifiesta en cada palabra. Vamos a hacerle preguntas, vamos a creernos socráticos. ¿Por qué elegiste este material y no otro? ¿Qué pasaría si el paciente tuviera X complicación? Y si no pueden defenderlo verbalmente, está claro, no lo han pensado. Segundo punto sería el retorno a la realidad tangible. En esencia, el alumnado de emergencia sanitaria debe ser personas cualificadas para la acción. La abstracción le es ajena porque el sistema se la ha negado. Por ello debemos plantearnos que piensen en su cabeza, que simulen lo que van a escribir, que valoren la realidad y la tangibilidad de los procesos y los protocolos que están intentando plasmar. El tercer punto sería la inteligencia artificial como herramienta, no como sustituto. Sería una pantomima prohibir la herramienta. Es como prohibir una imprenta, pero debemos situarla en su lugar. Para ello podemos plantearle, y adaptándolo a una solución bastante factible que me estoy encontrando, pues no saben hacer presentaciones digitales, no saben manejar un PowerPoint en condiciones. Tenemos en primer lugar el caso de la estética. Hay alumnos que se bloquean ante el diseño. Tienen la idea, quizás tosca, pero no saben plasmarla en diapositivas. Aquí es donde la tecnología empieza a tener un papel más que lícito. Existe una herramienta, por ejemplo, tenemos a Kimi, es verdad que está en otro idioma, pero es bastante intuitiva, sobre todo porque pone slides, que son presentaciones, u otras que podamos conocer. Y si un alumno tiene dificultades severas para realizar visualmente su presentación, podemos sugerirle que emplee esta herramienta para ayudarle con la estructura visual, que es el esqueleto estético, pues una serie de plantillas predeterminadas que si se le aporta texto les puede resultar muy útiles y les pueden ser de grandísima ayuda. Pero claro, tenemos que advertirles, debemos de hacer una advertencia severa. La IA puede poner los colores, puede organizar las cajas de texto, puede hacer que parezca profesional, pero el contenido, la decisión clínica, el protocolo de actuación ante esa situación, por ejemplo una parada cardiorrespiratoria, deben hacer de su propia mente. Ellos son los responsables de lo que escriba o deje de escribir la inteligencia artificial y deben de preocuparse que lo que le indique la IA sea correcto o menester. En esencia, Kimi puede ayudarles a superar la frustración de la hoja en blanco, la diapositiva fea, liberando su carga cognitiva para lo que realmente importa. Esa actuación, ese procedimiento sanitario, esa actuación del soporte vital básico. Entonces, ¿qué podemos plantearnos finalmente, queridos camaradas docentes? Mi juicio, el reto del proyecto intermodular en estas condiciones es inmenso. Estamos pidiendo pensamiento de alto nivel a quienes han sido entrenados en la obediencia de bajo nivel. Nuestra labor no es solo corregirle los trabajos, es rescatar la capacidad de juicio de nuestro alumnado,
es enseñarles que cuando estén en casa o estén en esa ambulancia solos ante el dolor de otro ser humano, ninguna inteligencia artificial tomará la mano del paciente ni decidirá éticamente por ellos. Solo su juicio, forjado ahora bajo nuestra tutela, podrá salvarles de ser meros autómatas. Claramente, cada día que pasa, cada día que el devenir de nuestro sistema educativo, lo tengo más claro. Compañeros, compañeras, enseñarles a pensar, aunque el sistema se haya empeñado en que solo aprendan a obedecer. Esa es, hoy más que nunca, nuestra verdadera revolución. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo de podcast. Antes de que concluya el año, desearos lo mejor en este 2026 y, por supuesto, gracias por estar ahí y que la fuerza siempre os acompañe. Llegó el bicho a la escuela, vaya novedad, la tal inteligencia, pura artificialidad. Al principio desconfías, piensas, será mi ruina, pero mira, de momento solo echa gasolina. Dicen que nos reemplaza, qué tontería, si la máquina es muy lista, pero no tiene osadía. Oía, bendito becario, que me quita el papel y me da el horario. No me suplantas, miña rula, que no te enteras, tú pones el dato. Para no pisar la canción, hago la introducción a máxima velocidad. Damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas, don Guillermo. Buen día, Luis. Empiezo hoy con un saludo especial a Carlos Vázquez, profesor participante del curso que he creado y tutorizó en el sindicato AMPE. Dejadme que os dé algo de contexto. Una de las tareas finales del curso consiste en reflexionar sobre la llegada de la IA en la educación y en el mundo del trabajo, recopilar estas ideas, nuestras ideas, y redactar con la ayuda de ChatGPT un texto para que las ponga en orden. A sugerencia de otra participante, se puede añadir un toque original a este texto, en lugar del que normalmente redacta ChatGPT, con muchas cosas, todas cruciales y un lenguaje muy neutro. Para empezar, Carlos Vázquez hizo un excelente ejercicio de reflexión con ideas que comparto plenamente y le pidió a ChatGPT que redactara un artículo de forma distendida y con retranca gallega, en el que aparecen fragmentos como estos. Que nadie se ponga nervioso. La IA no viene para echarnos del trabajo, viene para hacer el trabajo pesado por nosotros. Lo digo alto y claro, la IA es la mejor herramienta para reducir la burocracia, o cuanto menos el dolor de cabeza que supone. En este punto tengo que hacer un paréntesis sobre la creatividad. A veces, después de años trabajando, uno ya no sabe qué inventar para sorprender a los alumnos. Ahí entra la IA. Las propuestas de situaciones de aprendizaje que genera son muchas veces originales y rompedoras. En resumen, la IA no es un sustituto, es un colaborador de lujo que nos ayuda a tener más tiempo, a ser más creativos y a librarnos de los engorros burocráticos. Usada con sentido común y criterio docente, nos devolverá la esencia de nuestro trabajo, educar y no solo gestionar papeles. Como decía antes, estoy de acuerdo en todas estas consideraciones. No solo esto, sino que además Carlos hizo una versión musical con el texto y lo transformó con Suno en la canción que hoy sirve de sintonía en esta sección. Como digo, un saludo y un abrazo para Carlos y a su excelente uso de la inteligencia artificial, sumada con la suya, claro. En cuanto a las novedades, tenemos de nuevo un saco de noticias que tenemos que comentar. Como dice Pocho Costa, cada semana pienso que la inteligencia artificial no puede avanzar más rápido. Y cada semana me equivoco. Pues eso es lo que está pasando y os traigo un par de actualizaciones de los que se están convirtiendo en protagonistas principales, OpenAI y Google. OpenAI metió en ChatGPT el asistente de compras justo a tiempo para el Black Friday, de forma que le damos indicaciones de lo que queremos y nos ofrece artículos con sus enlaces. Yo ya lo he estado probando con la compra de una impresora nueva que me hace falta y hace un buen trabajo, pero algunos de los enlaces no llevan a los artículos, sobre todo los enlaces que dirigen a Amazon. Por cierto, que Perplexity también ha metido un asistente para buscar y comparar productos. Siguiendo con OpenAI, ha introducido el chat grupal, en el que podemos invitar a otros usuarios, charlar con ellos y llamar a ChatGPT cuando lo necesitemos para que nos aporte información o que haga un resumen. Puede ser interesante para proyectos compartidos en los que trabajemos y necesitemos asistencia de IA inmediata e integrada. Vamos con Google, que ha sacado la generación 3 de Gemini y lo ha estado integrando por todas partes y es alucinante.
Es tan alucinante que veo mucha gente cuestionándose si seguir pagando por ChatGPT o pasarse directamente al plan Pro de Google, que es más barato e incluye también prestaciones en el Workspace. Resumiendo mucho, el modelo es un bombazo multimodal y gestiona todo tipo de información como un campeón. La nueva versión de Nano Banana, el modelo de imágenes, maneja los textos de maravilla y nos puede crear infografías complejas sin casi ningún error. Han metido el modo dinámico en su web que nos permite transformar cualquier tema o material en contenido digital, derivado e interactivo, como si fueran los artefactos de Claude pero mejorados. Podemos subir vídeos y audios para transcribirlos y procesarlos, aunque no estoy seguro todavía de los límites de la duración, porque no me ha dado tiempo a probarlo. En la opción de razonamiento se pueden crear presentaciones de diapositivas completas, y de esto sí que ya hay un artículo en el blog que ya podéis consultar. Pero el terremoto ha sido que esto de las infografías y las presentaciones lo han integrado directamente en Notebook LM y la gente se ha vuelto loca creando materiales. Oh, really? Tanto que han tenido que cerrar los servidores para las cuentas gratuitas porque estaban echando humo, aunque han prometido que lo reactivarán en breve. Bueno, y otras muchas cosas que me dejo en el tintero porque ya está bien de noticias y novedades y es el momento de meterse en profundidad con las tarjetas de estudio y los cuestionarios dentro de Notebook LM, que pueden resultar prácticas tanto para docentes como para estudiantes. Estuve programando hasta las 12:30, una burocracia que era pura tragedia, unidades didácticas y el control de notas, más papeles que un barco que se va a la derrota, pero llegó el algoritmo y dijo yo te ayudo, me hizo la programación con un criterio sesudo. Empecemos con las tarjetas de estudio o de repaso, que también se conocen como flashcards. Notebook LM, como lo sabes, funciona como un cuaderno de estudio en el que metemos nuestros materiales y trabajamos exclusivamente con esta información, lo cual reduce bastante los errores típicos de otros modelos. Para generar tarjetas, el proceso es muy sencillo. Seleccionamos en la columna izquierda una o varias fuentes que queramos sacar contenido. Y cuando ya tenemos lo que nos interesa, nos vamos al estudio de la columna de la derecha. Y allí aparece el botón para crear las tarjetas de estudio. Si hacemos clic directamente, Notebook LM genera las tarjetas de forma automática, sin más. Pero si usamos el pequeño lápiz de la esquina, accedemos a la creación personalizada, donde podemos elegir si queremos pocas, estándar o muchas tarjetas, el nivel de dificultad y añadir algún comentario para ajustar la generación. Incluso podemos especificar ahí el número exacto de tarjetas que queremos. Oh, really? Una vez generadas, las tarjetas aparecen en la parte inferior del estudio, como una nota más, y conviene renombrarlas bien para no perderse, indicar el tema, las fuentes y si queremos también el nivel de dificultad. Para usarlas en nuestro estudio, entramos en la nota y se abre la interfaz. Allí vemos la pregunta y cuando ya hemos pensado la respuesta, pulsamos en Mira la respuesta para darle la vuelta y comprobar si habíamos acertado o no. Con las flechas laterales vamos pasando una tras otra para repasarlas todas. Y en la cara de la respuesta tenemos un botón muy interesante, el botón de explicar, que envía una consulta automática al chat del cuaderno y nos devuelve una explicación ampliada, siempre basada y referenciada a las fuentes seleccionadas. Es un refuerzo perfecto e inmediato para el estudio autónomo. Y si queremos compartirla con estudiantes o compañeros, basta con ir a los 3 puntos del set de tarjetas y allí generamos el enlace de acceso. Pero solo lo podrán ver quienes tengan permiso previo para ver el cuaderno completo. Atención. Eso significa que tenemos que añadir sus correos al cuaderno. Y esto puede ser un proceso un poco pesado, si tenemos que compartirlo con muchas personas. Y si pido una actividad que sea original, algo que a mí no se me ocurre que me haga flipar, le digo, quiero un proyecto con toque de sal y mar, y me saca una situación que es digna de admirar. La creatividad te la compro, ya no hay más excusa. Tiempo para el café y para darle a la musa. En primaria bajita, chaval, que no te confíes. Ay, queremos el tacto, no queremos wifi, el abrazo, la mirada, el juego y la sonrisa. Ay, la máquina es buena, pero va con prisa. Pero en el ciclo alto ya con más autonomía. Ay, si que eres clave, ¡qué maravilla! Oía, bendito becario, que me quita el papel y me da el horario. No me suplantas, miña rula, que no te enteras. Tú pones el dato, yo pongo las maneras. Oía, me devuelves el tiempo para educar con retranca y con sentimiento. La otra gran incorporación son los cuestionarios. El mecanismo es muy similar a las tarjetas. Seleccionamos las fuentes, vamos al estudio y elegimos generar cuestionario. También podemos hacerlo de forma predeterminada o con personalización.
Al abrir un cuestionario veremos las preguntas con sus 4 opciones, elegimos una, se corrige al instante y nos muestra una breve explicación. Además, cada pregunta tiene una pista en la esquina inferior izquierda, por si necesitamos un empujón antes de responder. Y desde ahí también podemos abrir una explicación más amplia en el chat del cuaderno, igual que con las tarjetas. Vamos. Al terminar todas las preguntas, Notebook LM nos da un resumen del resultado y la opción de revisarlo o de reiniciarlo, que es muy cómodo para prácticas rápidas antes de un examen. Si usamos la opción predeterminada, Notebook LM decidirá cuántas preguntas incluir y siempre las genera en formato de respuesta múltiple. Pero si entramos en la personalización, podemos decidir el número exacto de preguntas, el tipo de pregunta que queremos, múltiple, verdadero o falso, o completar frases, e incluso podemos pegar nuestras propias preguntas ya redactadas para que se integren esas mismas en el cuestionario. Este último detalle abre una posibilidad muy práctica. Generamos en el chat decenas de preguntas a partir de una fuente, elegimos las que más nos gusten y construimos un cuestionario temático que luego compartimos con los estudiantes para que puedan practicar antes de su prueba escrita real. Después podemos usar estas mismas preguntas en una evaluación, en papel o digital, y tendremos la garantía de que se han trabajado exactamente las preguntas que habíamos creado. Compartir los cuestionarios funciona igual que con las tarjetas. Creamos el enlace, asignamos permisos y listo. Pero con una advertencia importante: aunque la otra persona puede realizar el cuestionario y ver los resultados, nosotros, los creadores del cuestionario, no podremos ver los resultados, porque Notebook LM de momento no comparte este tipo de información. Bueno, y poco más por hoy, si te ha parecido poco, claro. Notebook LM sigue creciendo y estas funciones de estudio se están convirtiendo en su pequeña navaja suiza para secundaria. Pero recuerda que solo para mayores de 14 años. Si te animas a probar las tarjetas o los cuestionarios, nos los cuentas en redes sociales o en los comentarios del blog o en los de este episodio del podcast. Muchas gracias, Guillermo. Dudo que pueda haber más información en menos tiempo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿ChatGPT? ¿Gemini? Ahí lo dejo. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que el criterio lo pongo yo, que soy el patrón. La máquina no sabe lo que es una lección. Necesita mi tutela, mi alma y mi razón. Que el corazón del aula no lo tiene un robot. Un profesor con tiempo es un profesor mejor. Oía, bendito becario, que me quita el papel y me da el horario. No me suplantas, niña rula, que no te enteras. Tú pones el dato, yo pongo las maneras. Oía, me devuelves el tiempo para educar con retranca y con sentimiento. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Y en el episodio 145 también llegamos al final. Vámonos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Se trataba de la película El Señor de los Anillos, dirigida en 1999 por Peter Jackson. La ganadora de esta semana es, de nuevo, María José Cabeza Mateos, de Sevilla, que ha pedido el libro Evaluación de Estudiantes con Inteligencia Artificial, de Guillermo Antón. Enhorabuena, María José, vas a tener toda la colección. Y para esta semana... Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcastiayeducacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Seguimos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en nuestro canal de YouTube. La cosa no sé cómo sigue, pero
Modera tu entusiasmo por si las moscas y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. No time for letting be. This is the time to start unpleasant. This is the time for private games. This is the time to battle the shadow. It's no time to sway the game. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is the time to active frivolous. This is the time it's getting late. This is the time to fight a vendetta. This is no time to don't know who you are. Self-knowledge is then you see the middle of who you are. This is the time to end no warning. This is the time to clear the plate. It's not the story. I told them fast and let it fast. Because fake day is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is no time to celebrate and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall and take that, sit inside. This is no time for celebration. This is no time for solidity black. This is no time for introspection. The future is the hand. This is no time for funny rhetoric. This is no time for political fear. No time for action. The future within, spirit, death is